Un dueño de un restaurante le dio comida a una mendiga embarazada y luego la vio en la tumba de su amada que murió hace 20 años. La noche envolvía la ciudad en una densa cortina de lluvia, mientras Ricardo Sánchez, un chef renombrado, cerraba la puerta de su prestigioso restaurante. Las gotas pesadas caían sobre su cabeza, salpicando en el asfalto oscuro. Ajustaba su chaqueta de cuero sobre los hombros cuando, en el rincón de su mirada, avistó una figura encogida en la acera. Era una joven visiblemente embarazada, temblando de frío bajo una manta delgada. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la capucha de una chaqueta gastada, y las manos, delgadas y pálidas, apretaban la tela con desesperación. El corazón de Ricardo, acostumbrado a la indiferencia de los años vividos en una vida de lujo y soledad, vaciló por un instante. Él dudó, sintiendo el peso de su decisión, pero algo dentro de sí lo impulsó a actuar. Ricardo se acercó con pasos firmes pero cautelosos. Al oír los pasos, la joven levantó la mirada, revelando ojos grandes y llenos de una mezcla de miedo y resignación. «¿Estás bien?», preguntó él, con una voz grave pero suave. La joven no respondió de inmediato. Ricardo, al percibir el estado de fragilidad de ella, abrió la puerta del restaurante una vez más y con un gesto amable la invitó a entrar. «Por favor, entra». «Aquí adentro está más caliente». Dudosa, pero sin muchas opciones, la joven aceptó. Sus movimientos eran lentos, cada paso cargando el agotamiento de alguien que ya ha soportado más de lo que debería. Apenas cruzó la puerta, un calor agradable la envolvió, contrastando con el frío implacable del exterior. Ricardo la guió hasta una mesa cerca de la chimenea, que aún crepitaba con las últimas brasas de la noche. Sin decir una palabra, desapareció en la cocina y volvió minutos después con un tazón de sopa humeante y una taza de té caliente. «Toma, esto te calentará», dijo, colocando los artículos sobre la mesa. La joven miró la sopa, sus ojos brillando de gratitud. «Gracias», murmuró finalmente permitiéndose relajarse. «Me llamo Mariana». Ricardo asintió observándola mientras tomaba la sopa con avidez. Esperó hasta que ella terminara la primera cucharada antes de preguntar: «¿Qué te pasó, Mariana? ¿Cómo llegaste a esta situación?» Ella pausó, el calor de la comida trayendo un alivio momentáneo, pero la pregunta despertando recuerdos dolorosos. «Crecí en un orfanato. Nunca conocí a mis padres. Y después de adulta pensé que había encontrado a alguien que me amara, pero…» Bajó la mirada, una sombra de tristeza nublando su rostro. «El padre de mi bebé me abandonó en cuanto supo del embarazo. No tengo a dónde ir». Las palabras cayeron pesadas entre ellos, como la lluvia afuera. Ricardo sintió una punzada de empatía, un sentimiento inusual para él, que siempre evitaba involucrarse en los problemas de los demás. Pero había algo en Mariana, una fuerza y una vulnerabilidad que lo tocaban de manera inexplicable. «Puedes quedarte aquí esta noche», ofreció Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo con la generosidad que brotaba de su boca antes incluso de pensarlo. «Mañana veremos qué podemos hacer». Mariana levantó los ojos hacia él, sorprendida y agradecida. «Ya, no sé cómo agradecerte», susurró ella, sintiendo las lágrimas empezar a formarse. «No necesitas agradecerme», respondió Ricardo, desviando la mirada como si intentara esconder su propia sorpresa con sus palabras. «Vamos a descansar esta noche. Mañana pensaremos en cómo resolver esto». Un silencio cómodo se estableció entre ellos, solo roto por el crepitar de las brasas y el suave sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Ricardo no lo sabía aún, pero algo profundo comenzaba a cambiar dentro de él. Mientras observaba a Mariana relajarse lentamente en el confort recién ofrecido, se formaba una conexión, un lazo que nunca imaginó que podría crear con alguien, y mucho menos con una desconocida. Ricardo se levantó para retirarse, dándole privacidad para descansar, pero antes de que pudiera salir del salón, Mariana habló nuevamente. «Ricardo, ¿por qué estás haciendo esto por mí?». Él se detuvo, sintiendo el peso de la pregunta. Él mismo no tenía la respuesta clara, pero algo en su vida solitaria parecía menos vacío en ese momento. «Tal vez porque apareciste en el momento adecuado», respondió él, sin mirar atrás, antes de dejar la sala. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo afuera, los destinos de Ricardo y Mariana se entrelazaban de una manera que ninguno de los dos podría prever.
Un simple acto de bondad estaba a punto de desencadenar eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Los días que siguieron al encuentro con Mariana estuvieron marcados por un torbellino de pensamientos en la mente de Ricardo. Se encontraba distraído, recordando la mirada frágil y al mismo tiempo determinada de la joven que había acogido en su restaurante. Mientras trabajaba en la cocina, cada plato que preparaba parecía llevarlo de vuelta a esa noche lluviosa, y así con el pasar del tiempo, Ricardo comenzó a darse cuenta de que no era solo Mariana lo que lo inquietaba, sino también el peso del pasado que ella involuntariamente había reabierto. En una mañana gris, Ricardo estaba en la cocina, preparando los ingredientes para la cena, cuando un recuerdo antiguo lo golpeó como un rayo. El sonido de una risa suave, el toque delicado de una mano en su rostro, y el perfume dulce de flores silvestres invadieron su mente, transportándolo 20 años atrás. El público es entonces llevado a un flashback, donde Ricardo, joven y vibrante, es visto caminando por un campo verde al lado de Amanda, una mujer de belleza serena y sonrisa contagiosa. Los dos estaban enamorados, perdidamente envueltos el uno con el otro, y hacían planes para un futuro lleno de sueños compartidos. Amanda era la luz en la vida de Ricardo, su inspiración y la razón de su felicidad. Reían, corrían por el campo y compartían secretos que solo los enamorados se atreven a contar. «Amanda, viajemos por el mundo juntos», dijo Ricardo un día, mientras estaban acostados bajo el cielo azul, con las manos entrelazadas. «Quiero descubrir todos los sabores del mundo a tu lado». Ella sonrió, esa sonrisa que siempre derretía su corazón. «Quiero estar contigo, donde sea que vayamos. Pero, sobre todo, quiero construir una vida aquí, contigo. Una casa, una familia». Ricardo la miró, lleno de amor. «Eres todo para mí. Nunca dejaré que nada nos separe». Pero la vida, cruel e impredecible, tenía otros planes. En una noche de tormenta, similar a la que había traído a Mariana hasta él, Ricardo y Amanda estaban regresando de una cena cuando un camión fuera de control cruzó la intersección. El impacto fue brutal. Ricardo despertó en el hospital días después, herido y desesperado. Lo primero que preguntó fue por Amanda. La expresión en el rostro del médico, sombría y sin esperanza, respondió antes de que cualquier palabra fuera dicha. Amanda no resistió. Ella había partido, dejando a Ricardo solo en el mundo, roto y sin suelo. El dolor era insoportable. En los meses que siguieron, Ricardo se alejó de todo y de todos, refugiándose en la cocina, el único lugar donde aún podía encontrar algún control, alguna paz. Enterró sus sentimientos, cerró su corazón y juró que nunca más se permitiría sentir de esa manera. El amor para él había muerto junto con Amanda. De vuelta al presente, Ricardo dejó de cortar los vegetales, sus manos temblando ligeramente. Mariana había resucitado memorias que él había jurado no volver a revivir. La manera en que ella hablaba sobre el abandono, la soledad, tocaba heridas que él creía cicatrizadas, pero que ahora sangraban de nuevo. «¿Qué estoy haciendo?», Ricardo murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de su pasado mezclarse con las incertidumbres del presente. Sabía que no debía apegarse, que su vida de soledad autoimpuesta era segura, sin riesgos emocionales, pero la imagen de Amanda y la mirada de Mariana se fusionaban en su mente, despertando sentimientos que no estaba preparado para enfrentar. Esa noche, mientras el restaurante estaba cerrado y las luces apagadas, Ricardo se quedó sentado en una de las mesas, perdido en sus pensamientos. El fantasma de Amanda parecía acosarlo, recordándole la promesa de nunca permitirse amar de nuevo. Pero al mismo tiempo, Mariana, con su fuerza y vulnerabilidad, despertaba algo en él que creía muerto. Ricardo sabía que estaba al borde de una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida una vez más. Lo que no sabía era que, al revivir su pasado, se estaba preparando para enfrentar un futuro que lo pondría a prueba como nunca antes. La lluvia seguía cayendo afuera, como si el destino conspirara para que enfrentara sus demonios una vez más. El día amaneció envuelto en una densa neblina, como si el mismo cielo compartiera el luto que dominaba el corazón de Ricardo. Era el aniversario de la muerte de Amanda, una fecha que jamás dejaba de recordar. Su ritual anual de visitar la tumba de ella era la única forma que había encontrado de mantener vivo el lazo con su amor perdido. Vestido de negro y cargando un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Amanda, siguió silenciosamente hacia el cementerio,
sintiendo el peso de la melancolía aumentar con cada paso. El cementerio estaba desierto, el silencio solo roto por el susurro de las hojas y el sonido lejano de una campana de iglesia. Ricardo caminó despacio por el sendero de piedras, su rostro impasible, pero su corazón en tumulto. El dolor que llevaba años cargando, aunque enterrado en su pecho, resurgía con fuerza total en esa fecha. Al llegar al lugar donde Amanda descansaba, Ricardo se detuvo abruptamente. Alguien ya estaba allí, arrodillado ante la lápida, con la cabeza baja y los hombros sacudidos levemente en un llanto silencioso. Ricardo frunció el ceño, reconociendo de inmediato la figura frágil y familiar. Ella estaba colocando un ramo de flores sobre la sepultura, sus manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. El shock recorrió el cuerpo de Ricardo, su corazón latiendo acelerado mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. ¿Mariana, allí en la tumba de Amanda? No podía entenderlo. Ricardo dio un paso adelante, su voz baja pero llena de tensión, resonando en el silencio del cementerio. «Mariana, ¿qué estás haciendo aquí?» Mariana levantó la cabeza, sus ojos hinchados por las lágrimas encontrándose con los de Ricardo. El dolor y la sorpresa en su rostro eran visibles, pero había también algo más, algo que Ricardo no podía descifrar de inmediato. Ella se levantó lentamente, limpiando las lágrimas con el dorso de la mano, y miró a Ricardo, sabiendo que tendría que revelar el secreto que había guardado durante tanto tiempo. «Yo vine a visitar a mi madre», dijo ella con la voz quebrada. Ricardo se quedó parado, atónito, intentando comprender las palabras que acababa de escuchar. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba la lápida de Amanda y luego de vuelta a Mariana. La conexión era imposible y sin embargo allí estaba ella, frente a él, en una de las fechas más dolorosas de su vida. «Mariana, ¿qué quieres decir con eso? ¿Amanda era tu madre?» Mariana asintió lentamente, su expresión llena de tristeza. «Sí, ella. Ella siempre hablaba de ti, del gran amor que vivió y de cómo lo perdió. Crecí escuchando las historias, pero nunca supe quién eras. Hasta ahora». Las palabras de Mariana cayeron sobre Ricardo como un golpe devastador. El mundo a su alrededor parecía girar y tuvo que apoyarse en la lápida para no caer. Amanda, la mujer que había perdido de forma tan trágica, ¿tenía una hija? ¿Y esa hija estaba justo allí, frente a él, cargando consigo un pedazo de un pasado que él creía enterrado para siempre? «Esto no puede ser». «Amanda nunca me lo contó», murmuró con la confusión y el dolor estampados en su rostro. «Yo nunca supe que ella estaba embarazada». Mariana dio un paso adelante, su mano temblorosa tocando el brazo de Ricardo. «Y lo descubrió después del accidente, cuando ya era demasiado tarde para encontrarte. Siempre quiso decírtelo, pero nunca tuvo el valor. Cuando crecí me contó sobre ti, sobre el amor que compartieron, pero dijo que estabas mejor sin ella y que nunca debería buscarte». Ricardo cerró los ojos, sintiendo un torbellino de emociones invadirlo. Amanda, el amor de su vida, le había ocultado una hija, tal vez para protegerlo del dolor, o quizás para protegerse a sí misma. Pero ahora, todo eso volvía a la superficie y no sabía cómo lidiar con la verdad. Todo lo que creía sobre su pasado comenzaba a desmoronarse y una nueva realidad, llena de preguntas e incertidumbres, surgía frente a él. «¿Qué más te contó?», preguntó Ricardo, la voz casi un susurro, temiendo la respuesta y al mismo tiempo ansiándola. Mariana dudó, las lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro. «Me contó que fuiste el gran amor de su vida y que, si las cosas hubieran sido diferentes, te habría contado sobre mí. Pero el miedo a perderte de nuevo o a causarte más dolor fue mayor». Ricardo sintió un dolor profundo, casi físico, atravesar su pecho. La revelación de Mariana traía consigo no solo la tristeza del pasado, sino también una nueva capa de arrepentimiento y añoranza. Se preguntó cómo habría sido su vida si hubiera sabido de la existencia de Mariana antes, si Amanda hubiera sobrevivido, si las cosas hubieran sido diferentes. Pero no había respuestas fáciles, solo la dura realidad ante él. La hija de Amanda, la mujer a quien había amado más que a nada, estaba allí, viva y frente a sus ojos. Mientras Ricardo y Mariana se miraban en medio del cementerio, rodeados por los recuerdos de un amor perdido, el sonido distante de la campana de la iglesia sonaba de nuevo,
marcando el tiempo que parecía detenerse en ese momento. Ricardo sabía que estaba a punto de sumergirse en una nueva búsqueda de la verdad, una que podría cambiar todo lo que creía saber sobre su vida y sobre Amanda. Y así, un nuevo misterio comenzaba a desarrollarse, llevándolo de regreso al pasado que creía haber dejado atrás, pero que, de hecho, solo estaba esperando el momento adecuado para resurgir. El viento frío soplaba suavemente por el cementerio, trayendo consigo un presentimiento inquietante. Ricardo permanecía en silencio, aún absorbiendo el impacto de las palabras de Mariana. No podía apartar los ojos de ella. Cada detalle de su expresión traía a la superficie recuerdos enterrados. El sonido distante de la campana de la iglesia parecía marcar el momento, como si el propio tiempo se hubiera desacelerado para permitirle comprender la verdad revelada ante él. Mariana, con los ojos aún vidriosos, respiró hondo antes de continuar. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo, tanto para ella como para Ricardo. Después de que Amanda se fue, comenzó con la voz todavía temblorosa. Encontré algunos documentos antiguos entre sus cosas. Había un nombre que se repetía en varios de ellos, alguien que no reconocía, pero que parecía ser muy importante. Ricardo frunció el ceño, su corazón acelerándose a medida que escuchaba cada palabra. ¿Qué nombre era ese?, preguntó él, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza agitándose dentro de él. Mariana lo miró con una mirada firme, pero cargada de emoción. El nombre era Ricardo. Ella había guardado cartas, fotos e incluso un contrato antiguo, algo relacionado con un terreno. No entendía por qué guardaba todo eso en secreto, pero fue eso lo que me llevó a buscarte. Ricardo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. El nombre en los documentos, las cartas, las fotos. Todo eso parecía confirmar lo que él temía, y al mismo tiempo deseaba con toda su alma que Amanda todavía estuviera viva en algún lugar y que Mariana fuera su hija. Sarasula siempre hablaba de ti, continuó Mariana, con la voz más segura ahora, como si finalmente estuviera liberando el peso que llevaba durante tanto tiempo. Y siempre describía al gran amor de su vida, alguien a quien perdió por un destino cruel. Crecí escuchando esas historias, pero nunca entendí cuánto la afectaban, hasta que se fue. Fue entonces cuando decidí descubrir más, entender quién eras y por qué eras tan importante para ella. Ricardo estaba en un torbellino de emociones. Las revelaciones de Mariana resonaban en su mente como un trueno. Nunca supo que Amanda había guardado tantos recuerdos de él, mucho menos que ella podría haber sobrevivido al accidente que él creía que la había sacado de su vida para siempre. Amanda, murmuró Ricardo con una voz casi inaudible. Yo nunca supe que ella guardaba todo esto. Si estaba viva, ¿por qué nunca me buscó? ¿Por qué nunca me contó sobre ti? Mariana dio un paso adelante, sus ojos buscando los de Ricardo con una mezcla de compasión y tristeza. Me dijo que tenía miedo de hacerte más daño, de revivir el dolor de lo que sucedió. Creo que tal vez ella creía que estarías mejor sin ella, sin todo el dolor que el recuerdo de ella podría traer. Ricardo pasó las manos por su rostro, sintiendo el peso abrumador de sus emociones. Lo que comenzó como una simple visita anual a la tumba de Amanda se estaba convirtiendo en un viaje para desentrañar secretos que nunca podría haber imaginado. Y la idea de que Amanda pudiera estar viva, en algún lugar, lo llenaba de una desesperada esperanza. Mariana de Chartres, dijo finalmente Ricardo con una voz más firme ahora, si hay una posibilidad, una pequeña posibilidad de que Amanda esté viva. Necesito descubrirlo. Necesito saber la verdad. Mariana asintió, comprendiendo la determinación que se formaba en los ojos de Ricardo. Yo también necesito esa verdad, respondió ella con la misma resolución. Si existe alguna posibilidad, no importa cuán remota, quiero encontrarla. No solo por mí, sino también por ti y por ella. Ricardo se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que acababa de escuchar. Sabía que la búsqueda de la verdad no sería fácil, que podría traer aún más dolor y decepción. Pero también sabía que no podría vivir sin respuestas. Por primera vez en años, sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho, una llama que pensaba que se había extinguido junto con Amanda. Entonces encontraremos la verdad, juntos, declaró Ricardo con voz firme y decidida. Por Amanda y por nosotros. Con esa decisión, los dos dejaron el cementerio, llevando consigo una nueva misión que los uniría de una manera que nunca podrían haber previsto.
El camino por delante estaba lleno de incertidumbres, pero tanto Ricardo como Mariana sabían que estaban listos para enfrentar lo que viniera, en busca de una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras caminaban por el sendero de piedras del cementerio, lado a lado, el cielo comenzó a aclararse, como si el destino aprobara la decisión que habían tomado. Las respuestas que buscaban estaban por delante, esperando ser descubiertas, y con ellas, la posibilidad de una nueva vida, llena de esperanza y redención. Los días que siguieron a la revelación de Mariana fueron una tormenta en la mente de Ricardo. Apenas podía dormir, su corazón y su mente consumidos por la necesidad de descubrir la verdad sobre lo que realmente le sucedió a Amanda. La esperanza de que ella pudiera estar viva, combinada con el misterio que rodeaba el accidente, lo impulsó a iniciar una investigación para desenterrar los secretos del pasado. Ricardo comenzó su búsqueda con una visita al hospital donde había sido tratado después del accidente. Habló con antiguos médicos y enfermeras, intentando juntar las piezas de un rompecabezas que hacía mucho tiempo había sido olvidado. Entre papeles polvorientos y archivos casi ilegibles, encontró detalles que comenzaron a trazar un cuadro sombrío. Los registros mostraban que Ricardo había permanecido inconsciente durante semanas debido a la gravedad de las heridas. Durante ese periodo, las decisiones cruciales sobre su vida y la de Amanda no las tomó él, sino sus padres. Ricardo sabía que su familia siempre había sido protectora, pero jamás imaginó hasta qué punto llegarían para controlarlo. A medida que profundizaba en su investigación, Ricardo descubrió algo que lo hizo detenerse, con el corazón apretado en el pecho. En los días que siguieron al accidente, mientras él estaba en coma, Amanda también había sido hospitalizada, pero en otra sala, lejos de los ojos de Ricardo. Fue durante ese periodo que sus padres, preocupados por la reputación de la familia y creyendo que Amanda no era una buena elección para su hijo, intervinieron de manera cruel. En una tensa reunión con antiguos asociados de su familia, Ricardo finalmente supo la verdad. Sus padres habían manipulado toda la situación, haciendo que Amanda creyera que Ricardo la había abandonado. La convencieron de que, para el bien de él y el futuro que deseaban para él, ella debía desaparecer. Gravemente herida, emocionalmente destrozada y sin apoyo, Amanda fue llevada a creer que Ricardo había seguido adelante sin ella, enfocándose en la carrera que tanto valoraban. Ella estaba tan débil, tan vulnerable, confesó una de las enfermeras más antiguas del hospital, que había presenciado lo que sucedió. La convencieron de que salir de su vida era la única opción. Amanda resistió al principio, pero sin nadie a quien acudir, terminó cediendo. Las palabras de la enfermera resonaban en la mente de Ricardo, trayendo un dolor casi insoportable. Podía imaginar la desesperación de Amanda, sintiéndose traicionada por el hombre que amaba, creyendo que había sido abandonada. Y todo eso, mientras él estaba inconsciente, sin poder hacer nada para impedirlo. Ricardo descubrió que justo después de ser dada de alta del hospital, Amanda se mudó a un pequeño pueblo, donde dio a luz a Mariana y comenzó una nueva vida, ocultando su supervivencia y la existencia de la hija. Ella había elegido el anonimato, creyendo que así protegería tanto a Ricardo como a su hija del escándalo que su presencia podría causar. La verdad lo golpeó como una cuchilla afilada. Ricardo sintió una oleada de ira y tristeza al darse cuenta de que sus propios padres habían destruido el amor más verdadero que había conocido. Habían manipulado a Amanda y, en consecuencia, también manipularon su vida, robándole la oportunidad de ser padre y esposo. Sintiéndose traicionado por aquellos en quienes más confiaba, Ricardo regresó al restaurante, donde se aisló para procesar todo lo que había descubierto. Los recuerdos de sus padres, antes llenos de respeto y admiración, ahora estaban manchados por la amargura de su traición. Mariana apareció en el restaurante esa noche, preocupada por el silencio de Ricardo. Lo encontró sentado en una de las mesas, mirando fijamente a un punto distante, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. ¿Descubriste algo?, preguntó suavemente, temiendo la respuesta. Ricardo levantó la mirada, aún embriagado por las revelaciones. «Descubrí que mis padres nos separaron», respondió la voz cargada de dolor. «Manipularon todo, Mariana. Hicieron que tu madre creyera que la había abandonado, mientras yo estaba inconsciente en el hospital. Ellos me quitaron todo, y te lo quitaron a ti también.
Mariana guardó silencio, sintiendo el peso de las palabras de Ricardo. Era una verdad difícil de aceptar, pero sabía que él hablaba con sinceridad. Las lágrimas que brotaron en sus ojos eran de una tristeza profunda, por la madre que había sufrido tanto, por el padre que había perdido tanto, y por ella misma, que creció sin saber la verdad sobre sus orígenes. Ricardo sintió una nueva determinación formarse en su corazón. No podía cambiar el pasado, pero podía luchar para corregir los errores que se habían cometido. Miró a Mariana y en ese momento supo lo que debía hacer. No puedo cambiar lo que pasó», dijo Ricardo, su voz firme a pesar del dolor. «Pero puedo intentar arreglar lo que todavía está a mi alcance. Voy a encontrar a Amanda, si aún está viva, y haré lo que sea necesario para reparar lo que fue destruido». Mariana asintió, sus ojos llenos de esperanza mezclada con tristeza. Sabía que ese viaje sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo junto a Ricardo. Juntos comenzarían la búsqueda de la verdad completa, y con ella, tal vez una oportunidad de reconstruir sus vidas a partir de las cenizas del pasado. El destino de Ricardo y Mariana ahora estaba inextricablemente ligado, no solo por la sangre, sino por la búsqueda de justicia y redención. Y mientras el futuro permanecía incierto, una cosa era clara: no descansarían hasta que la verdad fuera revelada, y el amor que una vez fue destruido tuviera la oportunidad de florecer nuevamente. La decisión de realizar la prueba de ADN pesaba sobre Ricardo y Mariana como una nube cargada de tensión e incertidumbre. Ricardo sabía que necesitaba una confirmación definitiva para enfrentar el torbellino de emociones que lo dominaba, mientras que Mariana también ansiaba una respuesta clara, una verdad que finalmente pudiera llenar el vacío dejado por años de dudas y secretos. El día en que hicieron la prueba, el laboratorio estaba silencioso. El sonido de las máquinas y el murmullo de las voces parecían distantes e irreales. Ricardo tomó la mano de Mariana mientras esperaban el momento de la recolección de las muestras, el toque de sus dedos transmitiendo una mezcla de apoyo y ansiedad. El procedimiento fue rápido, pero la espera del resultado sería mucho más larga y desafiante. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia y fortaleza. Ricardo, que siempre había sido un hombre controlado y enfocado, se encontraba distraído e incapaz de concentrarse en el trabajo. Cada llamada, cada nuevo mensaje, hacía que su corazón se acelerara, imaginando si sería el laboratorio con los resultados. Mariana, por su parte, lidiaba con la espera de manera más silenciosa, pero la inquietud era visible en sus ojos. Durante ese periodo de incertidumbre, algo inesperado comenzó a suceder. Ricardo y Mariana comenzaron a pasar más tiempo juntos, no solo en busca de respuestas, sino como una forma de apoyarse mutuamente. Mariana, visiblemente cansada por el embarazo, encontró en Ricardo un consuelo que no esperaba. Él siempre estaba a su lado, ayudándola con las pequeñas tareas del día a día, asegurándose de que estuviera bien alimentada y descansada. Una tarde, mientras estaban en la cocina del restaurante, Mariana sostenía un té caliente mientras observaba a Ricardo preparar una comida sencilla. Comenzaron a hablar sobre sus vidas, sus esperanzas y temores. Era una conversación tranquila pero profundamente significativa, donde, sin darse cuenta, ambos empezaban a llenar los vacíos dejados por el tiempo perdido. «Me pregunto cómo habría sido la vida si las cosas hubieran sido diferentes», dijo Mariana, su voz suave mientras miraba a Ricardo. «Yo también», respondió Ricardo sin dejar de cortar los vegetales. «Pero ahora, todo lo que podemos hacer es intentar construir algo a partir de lo que tenemos. Y te prometo, Mariana, que estaré aquí sin importar lo que digan los resultados». Mariana sonrió, conmovida por la sinceridad de Ricardo. «Y confío en ti». Finalmente llegó el tan esperado día. El laboratorio se puso en contacto, y Ricardo y Mariana fueron juntos a buscar los resultados. El camino hasta allí parecía interminable. El silencio en el coche era denso, cargado de expectación y miedo. Cuando llegaron al laboratorio, el sobre con el resultado fue entregado a Ricardo. Él dudó por un momento, mirando el nombre de Mariana en el papel, antes de abrirlo. Las manos temblaban levemente mientras desplegaba el documento, los ojos recorriendo las líneas de texto hasta encontrar la confirmación que tanto buscaba. Ricardo sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Las palabras «paternidad confirmada» estaban impresas en negritas, haciendo oficial lo que había comenzado a aceptar en su corazón.
Mariana era su hija. La verdad era innegable, y con ella, un torbellino de emociones lo invadió. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Ricardo, quien se volvió hacia Mariana, la emoción desbordándose. «¡Ah, eres mi hija!», murmuró la voz entrecortada. «Yo lo siento tanto por los años que perdimos, por no haber estado ahí para ti». Mariana, con los ojos igualmente llenos de lágrimas, dio un paso adelante y envolvió a Ricardo en un abrazo apretado, como si estuvieran tratando de compensar todos los abrazos que nunca tuvieron. «Ahora lo sabemos», susurró ella con la voz cargada de emoción. «Y podemos seguir adelante juntos». Ricardo sostuvo a Mariana como si temiera perderla de nuevo, sintiendo un alivio y una alegría que no había experimentado en mucho tiempo. La confirmación de que ella era su hija no solo cerraba una vieja herida, sino que también abría la puerta a un futuro que nunca imaginó que fuera posible. «Te lo prometo, Mariana», dijo Ricardo, sujetándola por el rostro y mirándola directamente a los ojos. «Voy a ser el padre que nunca pude ser. Estaré a tu lado todos los días para lo que necesites». Mariana asintió, su corazón se calentaba con la promesa. Siempre había soñado con conocer a su padre, y ahora no solo lo conocía, sino que sabía que él estaba dispuesto a formar parte de su vida de una manera que nunca había imaginado. Los días que siguieron al resultado de la prueba trajeron una nueva dinámica para Ricardo y Mariana. Él la acompañaba a las citas médicas, ayudaba con los preparativos para la llegada del bebé y, sobre todo, estaba presente, ofreciendo el apoyo emocional que Mariana tanto necesitaba. La conexión entre ellos se fortalecía cada día, como si el destino estuviera corrigiendo los errores del pasado, uniéndolos de una forma que ambos necesitaban desesperadamente. Ricardo sabía que todavía había muchas cuestiones por resolver, incluida la búsqueda de Amanda y el enfrentamiento con sus padres, pero por ahora se permitió enfocarse en el presente. Tenía una hija y pronto sería abuelo, algo que nunca imaginó que sucediera. Con el corazón más liviano, pero lleno de determinación, Ricardo estaba listo para enfrentar lo que viniera al lado de Mariana, para finalmente construir la familia que siempre soñó, pero que creía haber perdido para siempre. La confirmación de la paternidad trajo una nueva perspectiva a la vida de Ricardo. Por primera vez en muchos años, se sintió verdaderamente motivado a reconstruir los lazos que habían sido rotos por el destino y por la interferencia de terceros. Decidido a asumir su responsabilidad como padre, Ricardo convocó una reunión con sus abogados y amigos cercanos, donde hizo el anuncio que muchos no esperaban. Mariana era su hija, y él estaba listo para reconocer y asumir ese rol públicamente. El anuncio fue recibido con sorpresa por aquellos que conocían a Ricardo como un hombre recluso y reservado. Sin embargo, nadie podía negar la transformación que comenzaba a manifestarse en él. Ricardo se acercó a Mariana con una nueva determinación, invitándola a vivir con él en su casa, una mansión espaciosa que hasta entonces había estado llena solo de silencio y recuerdos del pasado. Mariana aceptó la invitación, sabiendo que este cambio representaba más que solo un nuevo hogar. Era una oportunidad para reconectarse con el padre que nunca tuvo la oportunidad de conocer. Así, empezaron a reconstruir sus vidas juntos, enfrentando los desafíos y las alegrías de una nueva dinámica familiar. Al principio, la convivencia estaba marcada por una cierta vacilación. Ambos estaban acostumbrados a la soledad y a la independencia, y adaptarse a esta nueva realidad requería paciencia y comprensión. Ricardo, que antes mantenía una distancia emocional segura de todos a su alrededor, ahora se veía intentando abrirse y compartir sus sentimientos con Mariana. Una noche, mientras estaban en la sala de estar, Mariana con una mano descansando sobre su barriga embarazada y la otra sosteniendo una taza de té, Ricardo se acercó y se sentó a su lado. Observó a su hija en silencio por un momento, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «¿Sabes, Mariana?», comenzó él, con la voz baja. «Hace mucho tiempo que no sabía lo que era sentir esperanza. Cuando perdí a Amanda, pensé que nunca más sería capaz de encontrar alegría en la vida. Pero ahora, contigo aquí, con el bebé en camino, siento que tal vez la vida me está dando una segunda oportunidad». Mariana sonrió suavemente, conmovida por la vulnerabilidad de Ricardo. «Yo también siento eso, papá. Creo que nos estamos dando una segunda oportunidad, juntos». Las palabras de Mariana trajeron una ola de emoción a Ricardo.
Nunca imaginó que lo llamarían papá, y escuchar esa palabra de los labios de su hija, especialmente con tanto cariño, lo llenó de un calor que pensaba haber perdido para siempre. Con el paso de los días, comenzaron a involucrarse en actividades simples, pero que llevaban un profundo significado emocional. Ricardo llevaba a Mariana a las citas médicas, donde escuchaban juntos el sonido del corazón del bebé, un latido suave que se convertía en el símbolo de un nuevo comienzo. Discutían sobre el futuro, planeaban la habitación del bebé e incluso elegían nombres, riendo y soñando con lo que estaba por venir. A pesar de esos momentos de alegría, la sombra de Amanda todavía rondaba sobre Ricardo. La expectativa del nacimiento de su nieto reavivaba el dolor de la pérdida de Amanda, y se veía dividido entre la felicidad que comenzaba a surgir y el duelo que nunca había superado por completo. En noches solitarias, Ricardo salía al jardín, donde miraba las estrellas y se preguntaba qué pensaría Amanda de todo esto. ¿Lo perdonaría por no haber estado allí para ella? ¿Estaría feliz de ver la familia que él y Mariana estaban construyendo? Estas preguntas sin respuesta alimentaban un conflicto interno que Ricardo luchaba por entender. Quería seguir adelante, pero parte de él todavía estaba atrapada en el pasado, en los recuerdos de Amanda y en el amor que compartieron. Aún así, sabía que tenía que encontrar una manera de equilibrar esas emociones para poder ser el padre y el abuelo que Mariana y el bebé necesitaban. Mariana, perceptiva y sensible, comenzó a notar los momentos en los que Ricardo se alejaba, perdido en sus propios pensamientos. En una de esas noches, lo encontró en el jardín, mirando al cielo con una expresión de tristeza. «Papá, sé que extrañas mucho a ella», dijo Mariana suavemente, acercándose y poniendo una mano en su hombro. «Yo también pienso mucho en ella, pero creo que, de alguna manera, ella nos dio esta oportunidad de estar juntos ahora». Ricardo miró a Mariana, sus ojos brillando con las lágrimas que intentaba contener. «Lo siento tanto, Mariana. Lo siento tanto por los años perdidos, por todo lo que no pude hacer por ti y por tu madre». Mariana apretó su mano, ofreciendo el consuelo que él necesitaba. «No podemos cambiar el pasado, papá, pero podemos honrar su memoria construyendo algo hermoso a partir de esto. Y eso es lo que estamos haciendo». Las palabras de Mariana resonaron profundamente en Ricardo. Sabía que ella tenía razón, que la mejor manera de honrar a Amanda era vivir plenamente y aprovechar la oportunidad que tenían de construir una nueva vida juntos. A partir de ese momento, Ricardo se permitió estar más presente, más abierto a las posibilidades que el futuro ofrecía. Sabía que el dolor de la pérdida nunca desaparecería por completo, pero también sabía que tenía la oportunidad de crear nuevos recuerdos, de ser el padre y el abuelo que Amanda siempre quiso que él fuera. Así, mientras se acercaba el nacimiento del bebé, Ricardo y Mariana continuaban reconstruyendo sus lazos, cada día trayendo un poco más de esperanza y felicidad. El pasado no podía ser borrado, pero estaban decididos a no dejar que definiera el futuro. Y, por primera vez en muchos años, Ricardo sintió que la felicidad estaba a su alcance y que estaba listo para abrazarla, de la mano de su hija y con la memoria del amor que alguna vez lo guió. La vida que antes parecía desmoronarse ahora se estaba reconstruyendo, ladrillo por ladrillo, lazo por lazo, y el futuro, aunque incierto, era un campo fértil de posibilidades. A pesar de los esfuerzos de Ricardo y Mariana por seguir adelante y construir una nueva vida juntos, la sombra de Amanda seguía flotando sobre sus vidas, silenciosa y persistente. El luto y los recuerdos de la mujer que una vez conectó sus almas nunca estaban lejos de sus pensamientos, especialmente a medida que se acercaba el nacimiento del bebé. Una tarde tranquila, mientras organizaba algunas cosas viejas en el ático, Ricardo encontró una caja olvidada entre el polvo y las telarañas. Curioso, abrió la tapa y, para su sorpresa, se encontró con el diario de Amanda, cuidadosamente guardado junto a algunas fotos y cartas. El corazón de Ricardo latía con fuerza en su pecho, reconociendo de inmediato el cuaderno de tapa de cuero que Amanda solía llevar consigo. Con manos temblorosas, tomó el diario y, después de dudar un momento, decidió sentarse y leer las palabras que Amanda había dejado atrás. Las páginas del diario estaban llenas de recuerdos, pensamientos y emociones crudas. Amanda escribía sobre el intenso amor que sentía por Ricardo, describiendo con detalles sus esperanzas y sueños para el futuro que nunca tuvieron la oportunidad de concretar. Pero a medida que Ricardo avanzaba en la lectura, las entradas en el diario comenzaron a revelar un lado más oscuro.
el sufrimiento que Amanda enfrentó después del accidente, la angustia de creer que había sido abandonada por él y el desafío devastador de criar a Mariana sola. Ricardo, te extraño tanto. Hay días en que me pregunto cómo seguiría adelante sin ti a mi lado. Nunca imaginé que la vida sería tan dura, tan cruel. Cada día que pasa, veo un poco de ti en Mariana, y eso me da fuerzas, pero el dolor de no tenerte aquí, ese nunca desaparece. Las palabras de Amanda cortaron a Ricardo como una cuchilla. Sintió un peso abrumador de culpa por todo lo que ella había sufrido, sola y sin apoyo, mientras él permanecía ajeno a la verdad. Las páginas siguientes hablaban sobre el miedo de Amanda, el miedo de no ser lo suficientemente fuerte para criar a Mariana sola, pero también sobre la decisión de proteger a Ricardo del dolor de reencontrarse con ella en un momento de fragilidad. Sé que él habría hecho todo por mí, por nosotros. Pero no puedo dejar que Ricardo se pierda en una vida de luto y sacrificio. Él merece ser feliz, aunque eso signifique vivir sin mí. Ricardo cerró los ojos, sujetando el diario con fuerza contra su pecho, mientras las lágrimas corrían por su rostro. La profundidad del amor de Amanda y el sacrificio que hizo, incluso creyendo que lo estaba protegiendo, lo dejaron devastado, pero al mismo tiempo sintió una nueva determinación crecer dentro de sí. Amanda había soportado tanto, y ahora él necesitaba honrar su memoria siendo el padre que nunca pudo ser, y dando a Mariana y al bebé que estaba por venir la vida que Amanda siempre soñó. Más tarde, esa noche, Ricardo bajó para encontrar a Mariana sentada en la sala, acariciando su vientre mientras miraba al horizonte con una expresión pensativa. Se acercó a ella, sosteniendo el diario de Amanda. Mariana, encontré esto hoy, dijo entregándole el cuaderno. Es el diario de tu mamá. Pensé que te gustaría leerlo. Mariana tomó el diario con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo extremadamente valioso. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras pasaba los dedos por la tapa, reconociendo de inmediato la delicada caligrafía de Amanda. Gracias, papá, susurró ella, emocionada. Siempre quise saber más sobre ella, sobre lo que sentía y pensaba. Ricardo asintió, sintiendo la emoción apretar su garganta. Ella escribió mucho sobre ti y sobre nosotros. Creo que leer esto puede ayudarte a entender mejor lo que ella pasó, pero también a sentirte más conectada a ella, especialmente ahora que el bebé está por nacer. Mariana abrió el diario y comenzó a leer las primeras palabras, sus ojos llenándose de lágrimas al absorber cada línea. Las palabras de su madre eran como un abrazo distante, un consuelo que tanto necesitaba mientras se preparaba para la maternidad. En los días que siguieron, Mariana pasó horas leyendo el diario, encontrando consuelo en las palabras de Amanda y sintiendo su presencia más cerca que nunca. Aunque la ausencia de su madre era un peso doloroso, sentía que, a través del diario, finalmente estaba conociendo a la mujer que la crió con tanto amor y sacrificio. Al mismo tiempo, Ricardo se esforzaba por apoyar a Mariana, ofreciéndole el cariño y la atención que necesitaba durante este periodo emocionalmente intenso. A pesar de la creciente felicidad de esperar un bebé, Ricardo no podía evitar el conflicto interno que lo atormentaba. La presencia de Amanda era palpable en cada rincón de la casa, y Monty, al mismo tiempo que eso lo motivaba a ser una mejor persona, también le recordaba la culpa y el dolor que cargaba. El nacimiento del bebé estaba cada vez más cerca, y Ricardo sabía que tendría que enfrentar esta mezcla de emociones para seguir adelante de verdad. Una noche, mientras caminaba por el jardín, Ricardo se detuvo frente al banco donde solía sentarse con Amanda, años atrás. La luna brillaba en el cielo, y él sintió una ola de nostalgia. «Amanda», susurró él, mirando al cielo. «Espero que, desde donde estés, puedas ver que estoy intentando. Nunca dejé de amarte, y voy a honrar tu memoria cuidando de nuestra hija y de nuestro nieto de la mejor forma que pueda». Mariana se unió a él en el jardín, su vientre ahora redondeado y cerca del parto. Ella tomó la mano de Ricardo y miró el cielo estrellado, sintiendo la presencia de su madre a su lado. «Ella estaría orgullosa de ti, papá», dijo Mariana suavemente. «Sé que está orgullosa de nosotros». Ricardo apretó la mano de Mariana, sintiéndose más fuerte con su apoyo. Su viaje aún estaba lejos de terminar, pero con cada día que pasaba, estaban más cerca de encontrar la paz y la felicidad que tanto buscaban. Y, aunque la sombra de Amanda seguía acompañándolos, ahora era una sombra de protección y amor,
que guiaba sus pasos mientras construían juntos un nuevo futuro. Con el nacimiento del bebé acercándose, Ricardo y Mariana estaban listos para enfrentar los desafíos que vendrían, sabiendo que, a pesar de todas las dificultades, finalmente estaban donde debían estar, juntos, apoyados por el amor que Amanda había dejado como legado. A medida que se acercaba el nacimiento del bebé, la casa que Ricardo y Mariana compartían parecía más llena de vida y, al mismo tiempo, cargada de tensión. El reencuentro entre padre e hija, aunque lleno de momentos emocionantes y reconfortantes, también sacó a la luz cuestiones e inseguridades que ambos habían intentado reprimir. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por conflictos internos que comenzaron a desbordarse, poniendo a prueba la relación que estaban tratando de construir. Ricardo, a pesar de sus mejores intenciones, aún se sentía atormentado por los errores del pasado. El diario de Amanda, que había sido una fuente de consuelo, también actuaba como un recordatorio constante del sufrimiento que él inadvertidamente había causado. La culpa lo consumía en momentos de silencio, cuando se encontraba solo con sus pensamientos. Se preguntaba si alguna vez sería capaz de redimirse completamente, o si estaba condenado a vivir con el dolor de la pérdida y el arrepentimiento. Mientras tanto, Mariana luchaba con sus propios demonios. La cercanía del parto hacía que las inseguridades que había mantenido bien guardadas comenzaran a surgir. Temía por la responsabilidad de criar a su hijo sin el apoyo de una madre, algo que siempre había deseado y que ahora parecía inalcanzable. Aunque Ricardo estaba presente y comprometido en ser un buen padre y abuelo, Mariana no podía evitar la duda. ¿Realmente él podría llenar el vacío que Amanda había dejado? Estos sentimientos no tardaron en manifestarse en pequeños malentendidos. El primero ocurrió una tarde tranquila, mientras discutían los preparativos para el cuarto del bebé. Ricardo sugirió un estilo de decoración que él creía que a Amanda hubiera gustado, pero Mariana reaccionó de manera inesperadamente defensiva. «Yo sé que quieres honrar su memoria, papá», dijo Mariana, intentando mantener la calma, «pero a veces siento que estoy viviendo a la sombra de Amanda. Yo también tengo ideas, tengo mis propios deseos para mi hijo». Ricardo se quedó en silencio, sorprendido por la intensidad de las palabras de Mariana. No había percibido que sus intentos de homenajear a Amanda estaban, en realidad, presionando a Mariana de una manera que él no pretendía. «No es eso lo que quiero», respondió Ricardo, sintiendo el dolor en su voz. Solo. «Estoy tratando de hacer lo que creo que a ella le hubiera gustado. Pero tienes razón. Este es tu hijo, y tú debes decidir qué es lo mejor para él». La tensión entre los dos, aunque momentáneamente aliviada, continuó creciendo. Mariana comenzó a cuestionarse si Ricardo estaba realmente listo para ser el padre presente que prometió ser, o si estaba intentando reemplazar a Amanda, algo que era imposible. El dolor por la pérdida de su madre y el miedo al futuro sin ella se volvían más intensos, y Mariana se encontraba aislada en sus pensamientos, a pesar de la constante presencia de Ricardo. En otra ocasión, durante una cena, el conflicto volvió a salir a flote. Ricardo, tratando de acercarse, le preguntó a Mariana cómo se sentía con respecto al parto, pero la conversación rápidamente tomó un rumbo inesperado. «Tengo miedo, papá», admitió Mariana, finalmente verbalizando lo que había estado guardando durante semanas. «Tengo miedo de no estar preparada, de no poder ser la madre que mi hijo necesita. Y a veces me pregunto si realmente puedes entender eso. No estuviste allí para mí cuando nací y ahora parece que estamos intentando recrear algo que nunca existió». Ricardo sintió el golpe de las palabras de Mariana. Sabía que ella tenía razón en cierto sentido. No estuvo presente al inicio de su vida, y ahora el peso de esa ausencia era palpable. Quería arreglar las cosas, pero la realidad era que el tiempo perdido no podía simplemente recuperarse. «Mariana», dijo él, la voz temblando de emoción, «sé que me equivoqué y no puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí ahora. Quiero estar aquí para ti, para tu hijo. Sé que no puedo reemplazar a tu madre, pero podemos intentar construir algo nuevo, algo que sea nuestro». Mariana bajó la mirada, sintiendo las lágrimas formarse. «Lo sé, papá, pero es difícil. A veces me pregunto si estamos intentando demasiado, si esto realmente es posible». El silencio que siguió fue pesado, lleno de emociones no expresadas y miedos no dichos.
Ambos estaban navegando por un terreno emocionalmente complejo, intentando encontrar un equilibrio entre el pasado y el presente, entre el duelo y la esperanza. Y en ese proceso, se estaban enfrentando a sus propias vulnerabilidades. Con el tiempo, Ricardo se dio cuenta de que, para seguir adelante, necesitaba permitir que Mariana expresara sus sentimientos, incluso si eso significaba enfrentar verdades dolorosas. También entendió que no podía intentar llenar el vacío de Amanda en su vida y en la de Mariana, sino crear un nuevo espacio donde ambos pudieran encontrar consuelo y apoyo. Mariana, por su parte, comenzó a aceptar que, a pesar de sus dudas, Ricardo estaba haciendo lo mejor que podía. Reconoció que el dolor y el miedo que ambos sentían eran reflejos de su amor por Amanda y del deseo de honrarla de la mejor manera posible. Pero, para hacerlo, necesitaban aceptar que lo que estaban construyendo juntos era diferente y que no era necesario replicar el pasado, sino aprender de él. Los conflictos internos y las desavenencias no desaparecieron completamente, pero gradualmente Ricardo y Mariana comenzaron a entender que, para que su relación funcionara, necesitaban enfrentar sus miedos más profundos y aceptar que estaban en un proceso de sanación, tanto para ellos mismos como el uno para el otro. El camino que estaban recorriendo estaba lleno de desafíos, pero también de oportunidades para redescubrirse y fortalecer los lazos que habían sido forjados por el destino. Mientras el nacimiento del bebé se acercaba, el desafío de equilibrar el pasado y el presente se volvía más evidente, pero también traía la promesa de un nuevo comienzo. Y juntos, Ricardo y Mariana estaban decididos a enfrentar esos desafíos, sabiendo que, incluso en las dificultades, estaban creando algo nuevo, algo que, a pesar de sus fallas y temores, estaba hecho de amor, redención y esperanza. El día comenzó como cualquier otro, pero pronto se convertiría en uno de los más oscuros en la vida de Ricardo. La casa estaba en silencio, un silencio que inicialmente él asoció con el descanso de Mariana, que estaba en los últimos días de embarazo. Preparó el desayuno, esperando que ella apareciera, pero cuando pasó el tiempo y no escuchó ningún sonido proveniente de su habitación, Ricardo comenzó a preocuparse. Subió rápidamente las escaleras, con el corazón acelerado por una sensación creciente de ansiedad. Tocó la puerta de Mariana y, al no recibir respuesta, la abrió con cuidado. La habitación estaba vacía, la cama intacta. La maleta del hospital que Mariana había preparado para el parto seguía en el mismo lugar, pero Mariana no estaba por ningún lado. La sensación de pánico comenzó a apoderarse de Ricardo. Ella había desaparecido. Ricardo bajó corriendo las escaleras, llamando a Mariana en voz alta, revisando la casa con desesperación, pero no había rastro de ella. Intentó llamarla a su celular, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Un miedo paralizante se apoderó de él. Mariana, tan cerca de dar a luz, había desaparecido sin dejar rastro, y Ricardo no tenía idea de dónde podría estar. Sin perder más tiempo, Ricardo llamó a la policía y movilizó a sus amigos y conocidos en la ciudad para que ayudaran en la búsqueda. Pronto, se formó un equipo de búsqueda y la noticia de la desaparición de Mariana se difundió rápidamente por la comunidad. Todos sabían lo importante que ella era para Ricardo y se unieron para encontrarla. Mientras la búsqueda se intensificaba, Ricardo se vio obligado a enfrentar la realidad de lo que estaba sucediendo. Mariana, su hija, estaba desaparecida y él no podía apartar el miedo de que algo terrible hubiera ocurrido. En medio de la agonía de la incertidumbre, Ricardo se dio cuenta de cuánto ella se había vuelto esencial para él, no solo como su hija, sino como la persona que había traído una nueva esperanza y propósito a su vida. La idea de perderla, especialmente después de la muerte de Amanda, era insoportable. Las horas se convirtieron en días y la búsqueda de Mariana se volvió frenética. Se colocaron carteles por toda la ciudad y los equipos de rescate peinaron cada rincón, preguntando a todos si habían visto algo. Pero no había pistas, ningún indicio de dónde podría estar Mariana. Ricardo, agotado y atormentado, se culpaba por no haber visto las señales, por no haber estado más atento. Se refugiaba en los recuerdos, reviviendo los momentos que había compartido con Mariana, las conversaciones, las sonrisas, incluso las discusiones. Todo lo que quería era una oportunidad para corregir los errores del pasado, para estar presente para ella y para su nieto. Ahora, la incertidumbre de no saber si tendría esa oportunidad lo destrozaba. Una noche, sentado en el banco del jardín donde solía conversar con Amanda,
Ricardo se permitió llorar. La imagen de Amanda parecía fusionarse con la de Mariana en su mente, como si ambas fueran parte del mismo amor perdido que desesperadamente intentaba proteger. Miró al cielo y, por primera vez en años, rezó, pidiendo no perder a otra persona que amaba. Mientras continuaban las búsquedas, Ricardo comenzó a enfrentarse a sus propios demonios. Se dio cuenta de que, a pesar de todos los intentos de redimirse, aún cargaba con el peso del pasado. Mariana no era solo una oportunidad de redención, era una parte viva de Amanda, y su desaparición lo obligó a darse cuenta de que no podía seguir adelante sin resolver el dolor y la culpa que todavía lo perseguían. El tiempo pasó lentamente, cada minuto trayendo más angustia. Pero entonces, en un momento inesperado, surgió una pista. Una mujer había visto a una joven embarazada, que coincidía con la descripción de Mariana, caminando sola por una carretera fuera de la ciudad. La pista dio nueva esperanza a Ricardo y al equipo de búsqueda. Se movilizaron de inmediato, siguiendo la dirección indicada. La carretera que llevaba fuera de la ciudad era aislada, rodeada de campos y bosques densos. Ricardo conducía en silencio, con el corazón latiendo con fuerza, guiado por la esperanza de que finalmente la encontrarían. Sabía que si Mariana estaba allí, necesitaría ser fuerte, necesitaría mostrarle cuánto significaba para él. Al llegar a un punto más alejado de la carretera, Ricardo vio una figura solitaria sentada al borde del camino, bajo la tenue luz del crepúsculo. Era Mariana. Estaba acurrucada, con los brazos alrededor de su vientre y parecía frágil, perdida. Ricardo detuvo el coche bruscamente y corrió hacia ella. Al acercarse, vio que sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y su expresión era de dolor, tanto físico como emocional. Levantó la mirada al escuchar los pasos de Ricardo y, cuando lo vio, algo en sus ojos cambió. Estaba asustada, confundida, pero también aliviada de verlo allí. ¡Mariana!, gritó Ricardo, corriendo hacia ella y arrodillándose a su lado. «Gracias a Dios que estás bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste así?» Mariana sollozó, liberando finalmente la tensión acumulada. «Yo tenía tanto miedo, papá». «Miedo de no poder. Miedo de ser madre sin tener a mi propia madre a mi lado. Me sentí tan sola, tan perdida. No sabía qué hacer». Ricardo la envolvió en un abrazo fuerte, sintiendo las lágrimas calientes en su propio rostro. «Nunca estás sola, Mariana. Estoy aquí para ti. Siempre estaré. Te amo tanto y no puedo perderte». Mariana lloró en su hombro, liberando todo el dolor y el miedo que había estado guardando. Ricardo la sostuvo con fuerza, sintiendo un amor abrumador por ella, y se prometió a sí mismo que nunca más permitiría que ella se sintiera así. Finalmente comprendió que no se trataba solo de redimirse, sino de estar presente, de ser el padre que ella necesitaba ahora, en el presente. Con la ayuda del equipo de rescate, Ricardo llevó a Mariana de vuelta a casa. Ella estaba exhausta, pero físicamente bien, y fue examinada por médicos para asegurarse de que el bebé también estaba sano. La experiencia los unió aún más, pero también les enseñó una lección importante. Ambos necesitaban aprender a confiar y apoyarse mutuamente, a enfrentar los desafíos juntos, sin huir ni esconderse. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Ricardo se quedó al lado de Mariana, sosteniendo su mano, y susurró: «Vamos a superar esto juntos, Mariana. Estoy aquí y no me voy a ninguna parte». Mariana lo miró, cansada pero aliviada, y sonrió. «Lo sé, papá. Lo sé». La desaparición de Mariana fue una prueba para ambos, pero también fue un punto de inflexión. Entendieron que, aunque el pasado todavía los influenciaba, el presente era donde podían marcar la diferencia. Y juntos, estaban listos para enfrentar el futuro, por incierto que fuera, con la certeza de que no estarían solos. El alivio que sintió Ricardo al encontrar a Mariana fue profundo, pero breve. La preocupación persistente en la mirada de ella, incluso después de estar segura en casa, indicaba que había algo más en juego, algo que aún no había revelado. Ricardo sabía que había más detrás de la desaparición repentina de su hija, y decidido a descubrir la verdad, decidió confrontarla. A la mañana siguiente, mientras estaban en la cocina, Ricardo preparó una taza de té para Mariana y se sentó a la mesa junto a ella. Observó el rostro cansado de su hija, notando la tensión que aún marcaba sus facciones. El silencio entre ellos era pesado, cargado de preguntas no formuladas y respuestas aún no dichas.
Mariana, comenzó Ricardo con voz suave pero firme. Sé que todavía tienes miedo y sé que hay algo que no me has contado. Quiero ayudarte, pero necesito entender qué está pasando. ¿Por qué desapareciste? ¿Qué fue lo que realmente te llevó a salir de casa de esa manera? Mariana vaciló, sus ojos fijos en la taza de té que sostenía. Sabía que ya no podía ocultar la verdad, pero el miedo a revelarlo todo casi la paralizaba. Finalmente, con un suspiro profundo, levantó la mirada para encontrarse con los ojos de Ricardo. «Papá», comenzó con la voz temblorosa, «no quería que te preocuparas más de lo que ya estabas. La verdad es que estaba recibiendo amenazas». Ricardo frunció el ceño, confundido y alarmado. «¿Amenazas? ¿Qué tipo de amenazas? ¿De quién?» Mariana respiró hondo, tratando de controlar la emoción que amenazaba con desbordarse. Todo comenzó hace unas semanas. Empecé a recibir mensajes anónimos, primero en mi celular, luego en mi correo electrónico. Los mensajes decían que estaba en peligro, que alguien sabía sobre el pasado de mi mamá y que querían venganza. Al principio, lo ignoré. Pensé que era una broma de mal gusto, pero luego las amenazas se volvieron más serias y más personales. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Venganza, Mariana? ¿Quién haría eso? ¿Qué decían exactamente esos mensajes? Mariana tragó saliva, con lágrimas formándose en sus ojos. Decían que mi mamá, que supuestamente Amanda arruinó la vida de alguien en el pasado, y ahora esa persona quería vengarse. Los mensajes empezaron a mencionar detalles íntimos, cosas que solo alguien muy cercano a Amanda podría saber. Y luego comenzaron a seguirme. Sentía que me vigilaban todo el tiempo, incluso dentro de casa. Por eso me fui. Tenía miedo de que algo pudiera pasarme, a mí o al bebé. El corazón de Ricardo comenzó a latir más rápido, la preocupación transformándose en un miedo profundo y creciente. Tomó las manos de Mariana, tratando de darle el apoyo que necesitaba para continuar. «¿Oís, Mariana?», dijo con urgencia. «Hiciste bien en decírmelo. Necesitamos averiguar quién está detrás de esto. Pero primero, necesito que me digas, ¿tienes alguna idea de quién podría ser esa persona?» Mariana dudó un momento antes de finalmente responder, su voz apenas siendo más que un susurro. «Yo creo que sé quién es. Es un hombre que mi mamá mencionaba algunas veces en el diario. Alguien que conoció antes de conocerte a ti. Un examante que se obsesionó con ella». Ricardo sintió el peso de la revelación caer sobre él como una piedra. La historia que Mariana estaba contando comenzaba a encajar en un patrón siniestro que nunca había imaginado. Recordó algunas partes del diario de Amanda, donde mencionaba a un hombre que había sido importante en su vida antes de conocerlo. Un hombre que, según ella, se volvió posesivo y violento cuando se dio cuenta de que Amanda no lo amaba de la misma manera. «Lo dejó y fue cuando te conoció a ti», continuó Mariana, sus ojos fijos en los de Ricardo. «Pero parece que él nunca superó eso, nunca aceptó perderla. Cuando se enteró de su muerte, debe haberte echado la culpa y ahora está tratando de vengarse a través de mí». Ricardo sintió una mezcla de ira y miedo. La idea de que ese hombre estuviera acechando sus vidas, que estuviera dispuesto a amenazar a Mariana y a su futuro nieto, era insoportable. Sabía que tenía que actuar rápido para proteger a su hija y resolver esa amenaza de una vez por todas. «Mariana», dijo Ricardo, su voz firme a pesar del terror que lo consumía por dentro, «no voy a dejar que te haga daño. Voy a descubrir quién es y haré lo que sea necesario para protegerte a ti y al bebé. Ya no estamos solos en esto». Mariana asintió todavía asustada, pero sintiendo una nueva determinación formarse dentro de ella. Sabía que lo que estaban enfrentando era peligroso, pero también sabía que juntos, ella y Ricardo podrían superar esa amenaza. Y por primera vez desde que comenzaron las amenazas, sintió que había esperanza. Ricardo comenzó a investigar el pasado de Amanda con más ahínco, buscando registros y contactando antiguos conocidos para descubrir la identidad del hombre que ahora los perseguía. La ciudad, antes pacífica, se convirtió en un lugar de tensión y miedo mientras las búsquedas continuaban. Ricardo sabía que estaba lidiando con alguien peligroso, alguien que había planeado su venganza durante mucho tiempo. La revelación de Mariana fue un duro golpe para Ricardo. Se vio confrontado con la realidad de que la tragedia del pasado seguía acechando sus vidas de una manera mucho más directa y peligrosa de lo que había imaginado. La pérdida de Amanda,
que él creía que era el final de un capítulo doloroso, en realidad había desencadenado una serie de eventos que ahora ponían en riesgo todo lo que aún amaba. Decididos a no permitir que el pasado destruyera el futuro, Ricardo y Mariana se unieron aún más, conscientes de que tendrían que enfrentar a ese enemigo desconocido juntos. El peso del legado de Amanda, combinado con la necesidad de proteger a Mariana y al bebé, se convirtió en la fuerza impulsora para Ricardo. Sabía que no podía perder una vez más a alguien que amaba, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para garantizar la seguridad de su familia. Mientras la sombra del pasado seguía cerniéndose sobre ellos, Ricardo se preparaba para el enfrentamiento final, sabiendo que, para proteger a los que amaba, tendría que enfrentar a los demonios que habían perseguido a Amanda y que ahora amenazaban con destruir todo lo que estaban tratando de reconstruir. La tensión que pesaba sobre Ricardo y Mariana alcanzó su punto máximo la noche del enfrentamiento final. Ricardo, decidido a proteger a su hija y a su futuro nieto, se armó con toda la información que había conseguido sobre el hombre obsesionado que ahora amenazaba a su familia. Sabía que el enfrentamiento era inevitable, pero estaba preparado para hacer lo que fuera necesario para garantizar la seguridad de Mariana y del bebé. El hombre, que se había mantenido en las sombras durante tanto tiempo, finalmente reveló su presencia. En una noche de tormenta logró atraer a Mariana a un lugar aislado, usando amenazas y chantajes para manipularla. Pero Ricardo, anticipando el movimiento, la siguió discretamente, decidido a enfrentar a ese enemigo que había causado tanto sufrimiento. Cuando Ricardo llegó al lugar, un viejo almacén abandonado en la periferia de la ciudad, encontró a Mariana acorralada por el hombre, cuya obsesión por Amanda se había transformado en un odio ciego y peligroso. El hombre estaba al borde de la locura. Sus ojos brillaban de rabia y desesperación mientras confrontaba a Mariana, exigiendo que ella pagara por las injusticias que creía haber sufrido. «Ella nunca te amó», dijo Ricardo, su voz firme mientras se acercaba lentamente, tratando de mantener el control de la situación. «Amanda te dejó porque sabía que no eras el hombre adecuado para ella. Y ahora estás tratando de destruir todo lo que ella amaba. Eso no va a suceder». El hombre volvió su atención hacia Ricardo, su rostro distorsionado por el odio. «Me arruinaste la vida», gritó él, su voz resonando en las paredes vacías del almacén. «Me quitaste a Amanda, y ahora te voy a quitar todo a ti». Antes de que el hombre pudiera actuar, Ricardo avanzó con una determinación feroz. El enfrentamiento fue rápido e intenso, pero Ricardo, motivado por el amor hacia su hija y el deseo de proteger a su familia, logró desarmar al hombre. En un último esfuerzo desesperado, el hombre intentó atacar a Mariana, pero Ricardo se interpuso, protegiéndola con su propio cuerpo e inmovilizando al agresor hasta que la policía llegó para arrestarlo. Cuando todo finalmente terminó, Ricardo abrazó a Mariana con fuerza, sintiendo el alivio y la gratitud por haberla salvado. La amenaza que pendía sobre ellos había sido eliminada, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió que las sombras del pasado se estaban disipando, dando paso a una nueva esperanza. Los días que siguieron fueron de recuperación y reconstrucción. Con el hombre obsesionado bajo custodia, Ricardo y Mariana empezaron a liberarse del peso del pasado, permitiéndose enfocarse en el futuro. El nacimiento del bebé trajo una nueva luz a sus vidas, una oportunidad de redención que Ricardo nunca imaginó que fuera posible. En la mañana del nacimiento, mientras Mariana estaba en la sala de parto, Ricardo esperaba afuera, su corazón lleno de expectativa y emoción. Cuando finalmente escuchó el llanto de su nieto por primera vez, sintió una oleada de emoción tan fuerte que las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Era el sonido de la vida, de la esperanza, del futuro que estaba decidido a proteger. Al entrar en la habitación, Ricardo vio a Mariana sosteniendo al bebé en sus brazos, su rostro radiante de amor y alivio. Ella sonrió al ver a Ricardo acercarse, ofreciéndole al bebé. «Papá, este es tu nieto», dijo suavemente, entregándole al pequeño envuelto en una manta. Ricardo tomó al bebé con manos temblorosas, sintiendo el calor y la suavidad de la nueva vida que ahora tenía en sus brazos. Miró el pequeño rostro de su nieto, que dormía plácidamente, y sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Todo lo que había pasado, todas las luchas y sufrimientos, culminaron en ese momento de redención. Mariana observó a su padre, emocionada por la expresión de ternura y amor que él mostraba.
Sé que mamá estaría muy orgullosa de ti, dijo, tocando suavemente el brazo de Ricardo. Yo también lo estoy. Ricardo, aún sosteniendo a su nieto, miró hacia el cielo a través de la ventana, donde la luz del sol comenzaba a brillar entre las nubes. Sintió la presencia de Amanda a su lado, una presencia que ya no estaba marcada por el dolor o la culpa, sino por la aceptación y el amor. Sabía que, desde donde quiera que estuviera, Amanda estaba en paz, sabiendo que su familia estaba a salvo. «Te lo prometo, Amanda», susurró Ricardo, mirando al cielo, «que esta vez voy a proteger a nuestra familia a cualquier costo. Seré el padre y el abuelo que siempre debí haber sido». Con esas palabras, Ricardo sintió que un nuevo propósito se asentaba en su corazón. El ciclo de dolor y arrepentimiento finalmente se estaba cerrando, dando paso a una nueva etapa, una etapa marcada por el amor, la esperanza y la renovación. La última escena mostraba a Ricardo, Mariana y al bebé juntos, rodeados por el calor de un futuro prometedor. La oscuridad del pasado había sido superada, y ahora estaban listos para abrazar las posibilidades que el futuro ofrecía, juntos, como una familia. Y así, mientras Ricardo sostenía a su nieto con ternura y Mariana descansaba a su lado, finalmente sintió que había encontrado la redención que tanto había buscado. El viaje había sido largo y difícil, pero el amor, al final, prevaleció, trayendo consigo la promesa de días mejores y más felices.